Bueno, pues ahora ya me gustaría dar la bienvenida, para mí, al experto entre los expertos, al menos de esta casa, que es Álvaro Barbero, Chief Data Scientist del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, y la verdad es que ahora, leyendo su trayectoria, voy a estar un poquito porque tiene un montón de reconocimientos. Aparte de ser Chief Data Scientist del IIC, es investigador en el Grupo de Aprendizaje Automático de la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de 30 publicaciones internacionales y docente en varios cursos de minería de datos, aprendizaje automático y Big Data. Su carrera profesional se desarrolla a caballo entre la empresa privada y la institución pública, la universidad, y durante su carrera ha colaborado con centros de la talla del Instituto Max Planck para la Inteligencia de Sistemas, el IBM Research Watson y la Universidad de Tokio. Además, en 2015, Álvaro fue el único finalista español del TechSATA, que es la competición más importante de Big Data del mundo, los Oscars del Big Data, y ahí quedó en segunda posición como único ganador español. Álvaro, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí en este evento. Mi ponencia se titula Cuestión de números, datos, analítica y acción. Y por hacer las cosas un poco distinto voy a empezar por el final. Voy a hablar de datos, analítica y acción y luego os explicaré de qué va esto de la cuestión de números. Primero empezar por los datos. Bueno, yo creo que si algo se ha deducido de lo que llevamos de este evento es que algo hacemos con datos, ¿no? Eso ha quedado bastante claro. Pero aquí se ha hablado de datos de salud, de datos de energía, de datos de recursos humanos. Hay una tendencia que cada vez se está llevando más al alza, que es cuando yo realizo un proyecto de datos, no voy a centrarme solo en los datos del negocio con el que estoy trabajando, banca, salud, etcétera, sino que voy a intentar unir esos datos e integrarlos con fuentes de datos que existen por ahí fuera, en el mundo, fuentes de datos open, que cada vez son más. Y a muchos probablemente os venga a la cabeza las redes sociales. Cada vez hay más información en Twitter, en Facebook, que puede haber gente que está hablando de mi empresa, puede haber gente que está hablando de mis productos. Todo eso me puede dar una idea de cómo me estoy moviendo en el mundo real, me da un feedback de qué está pasando fuera. Pero no solo eso, también hay datos de variables macroeconómicas que me pueden estar impactando. Puede haber datos como la meteorología, que me pueden influenciar. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende refrescos, no voy a vender lo mismo en Andalucía que en Galicia, y en verano no voy a vender lo mismo que en invierno, dependerá del calor que haga y la sed que tenga la gente. Y en general todo esto nos lleva a que cuando se realiza un proyecto de datos, yo ya no solo utilizo los datos internos del propio negocio, sino que voy a intentar mezclar toda esta información externa y con ello hacer un análisis un poco más avanzado que me permita ver cómo conecta mi negocio con todo lo que hay fuera. Eso nos llega al siguiente paso, que es el del análisis. Y aquí ya hemos comentado un par de veces que, como vemos el mundo de la analítica, nosotros es en base a estos tres niveles, estas tres formas de procesar la información. Primero hay un nivel descriptivo en el que yo puedo analizar mis datos de mi negocio para saber cómo está funcionando mi negocio hoy, cómo ha funcionado en el pasado. Pero para poder tomar decisiones, muchas veces tengo que llegar hasta el siguiente paso, que es el nivel predictivo, en el que yo voy a utilizar pues, estas técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, estos términos que se han mencionado, para predecir qué va a pasar después y también predecir datos que por algún motivo yo no puedo capturar, pero los puedo estimar. Y el nivel más alto sería el nivel prescriptivo, que sería el ideal, y es cuando ya todo esto del Big Data, que no olvidemos que Big Data es un término comercial, todo esto al final conecta con lo que me da valor a mí, que es el negocio. Está muy bien tener unos dashboards muy bonitos, pero yo lo que quiero es que eso me conteste a preguntas que yo tengo y que me ayudan a gestionar mejor la forma en la que yo trabajo. O dicho de otra manera, pues hace poco una compañera del instituto me enseñó esta frase y me gustó mucho para presentarla en este evento, y es que Luis Pasteur decía que uno debe dudar siempre de sí mismo hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Esto quiere decir que usar la intuición o la experiencia para tomar decisiones de negocio es algo que evidentemente tiene un valor, pero yo creo que estamos ya en una era en la que solo con eso no se es competitivo. Uno tiene que utilizar también la información que puede extraer de sus datos y del análisis de esos datos para, digamos, eliminar todas esas dudas y tener muy claro cuál es la mejor política que uno puede seguir. De hecho, lo ideal sería que a la hora de tomar decisiones se siguiera esta especie de ciclo de mejora continua, lo podemos llamar Kanban si lo prefieren, o Kaizen, en el que yo tomo datos de mi negocio, realizo un proceso de analítica y eso me va a recomendar o me va a sugerir unas decisiones.
Y una vez que yo aplique esas decisiones a mi negocio, no me puedo quedar ahí y ya está. El proyecto de datos no ha terminado en ese punto. Tengo que volver a analizar qué impacto han tenido mis decisiones sobre mi propio negocio. Esos son nuevos datos que yo puedo incorporar a mi fuente de datos y volver a repetir este ciclo una y otra vez. Y la idea es que así entro en una dinámica de ir mejorando mis decisiones y mis procesos con este análisis de datos. Bien, esto sería el gran objetivo al que a uno le gustaría llegar con técnicas de análisis. ¿Cómo se hace esto? Pues esto en parte se puede hacer hoy en día por la gran capacidad de computación que tenemos ahora mismo. Desde los años 50, que fue cuando se creó el primer ordenador comercial, que tenía 5.000 tubos de vacío, hasta el día de hoy, en el que ya contamos con ordenadores que tienen pues, casi miles de millones de transistores, ha habido un crecimiento exponencial en la capacidad de cálculo, lo cual pues, nos lleva a poder procesar datos que antes era imposible. Pero esto, bueno, ese es el típico mensaje tecnológico que está muy bien para vender chips, pero yo a veces lo comparo con la capacidad que tiene un cerebro humano. Y aquí hay una estadística que dice que un cerebro humano más o menos tiene 50.000 millones de neuronas, desde aquí no veo bien los ceros, sí, 50.000 millones. Eso es 10 millones de veces la capacidad que tenía ese primer ordenador que os he enseñado. Es un poco comparar peras con manzanas, pero van por ahí las cosas. Ese ordenador lo inventamos hace 50 años. Este cerebro existe desde hace 200.000 años casi. Pues llevamos un poquito de retraso, ¿no? ¿No creéis? Cuando lo vemos desde esta óptica, las máquinas estas tan potentes que tenemos, los grandes data centers, pues yo los veo como esa calculadora que hay ahí. Yo creo que todos hemos tenido una calculadora de estas para hacer multiplicaciones y cosas así. Y bueno, era útil, pero no hace lo que hace un cerebro. Y es que de hecho esta comparación de cerebros calculadoras va un poco más allá, va también en la forma en la que se percibe el mundo. Un cerebro al final puede hacer cosas como entender el estilo de arte de un cuadro, puede hacer un proceso creativo en el que vea un problema, genere ideas y tome una decisión, puede traducir entre idiomas diferentes una misma idea y puede hacer movimientos motores muy complicados, como lanzar una pelota cientos de metros a una posición muy precisa, que eso para que lo haga un robot es difícil, muy difícil, digamos. Nuestras máquinas de hoy en día, de nuevo, son como calculadoras, se basan en sumar cosas, restar cosas, mover datos de un sitio a otro, y en base a eso, bueno, pues a día de hoy han emergido aplicaciones muy potentes, pero que la base hay que tener en cuenta que es muy diferente. ¿Cómo podemos hacer para que las máquinas, para que los ordenadores de hoy en día entiendan y hagan cosas como las de la izquierda y no cosas como las que han venido haciendo como la derecha? Pues todo esto al final es una cuestión de números, y esto es de lo que os voy a intentar convencer hoy. Voy a poner un ejemplo de una melodía. Una melodía yo la puedo escuchar o la puedo escribir como una partitura. ¿Qué es una partitura al final? Pues son una serie de notas en un papel, pues do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o si usamos otro sistema, C, A, E, C. Todo esto al final lo puedo convertir a numeritos. Entonces, una melodía yo la puedo escuchar o la puedo convertir a una lista de números, o los que somos más matemáticos nos gusta decir vector, porque es una palabra muy guay, un vector de números. Y ahora ya tenemos dos formas de percibir el mismo objeto, una que es naturalmente humana, que sería escuchar esa melodía, y la otra sería esta lista de números que una calculadora de estas nuestras, con las que hacemos data science y tal, sí que la puede entender. Esto es un ejemplo con música, pero se puede hacer con muchas otras cosas. Se puede hacer con palabras, por ejemplo. Y esto ha venido de la mano de, sobre todo, el Deep Learning este famoso, que probablemente hayan oído hablar de él. Esto es una red neuronal que se inventó hace 3 años, que se cogió el sobrenombre de Word2Vec, y lo que hace básicamente es estudiar documentos que contienen miles de millones de palabras, y para cada palabra calcula una lista de numeritos. Una lista de números, un vector, que representa qué significa esa palabra. Y ese vector tiene unas propiedades muy interesantes, como que si 2 palabras tienen un vector parecido, significa que tienen un significado parecido. Y esto la red lo aprende automáticamente solo leyendo textos, como la Wikipedia, artículos periodísticos, etc. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que ya podemos hacer operaciones con palabras como si fueran números. La calculadora ya entiende las palabras. Bueno, ya entiende, digamos que ya procesa. Le podemos preguntar cosas como, si cojo rey y le resto hombre y le sumo mujer, la calculadora me dice, el resultado de esta operación es reina. Si le digo Obama menos Estados Unidos más Rusia, la calculadora me dice que el resultado es Putin. Y este último ejemplo
lo descubrió un alumno mío. Si digo Cristiano menos Madrid más Barcelona, me dice Messi. Y nadie le ha enseñado esto, pero lo ha aprendido a base de leer textos automáticamente. Esto lo he hecho con palabras, pero lo puedo hacer con grupos de palabras, que son documentos. Pues aquí de nuevo hay un tipo de redes neuronales, que son las redes neuronales recurrentes, que ya existían desde hace algunos años, pero últimamente han cogido mucha fuerza y nos permiten convertir toda una secuencia de palabras en una lista de numeritos, un nuevo vector. ¿Para qué se usa esto? Pues empresas de la talla de Google o Facebook han reconocido que están usando este tipo de técnicas para traducir entre idiomas. Pues el Google Translator, Google no dice cómo funciona, pero algo de eso sí que ha admitido que tiene. Cogemos un texto en un idioma, se lleva a un vector de números y este vector de números abstracto se puede traducir a un idioma distinto. Esto es una especie de interlingua matemático. Se puede hacer con generación de texto también. Pues ahora hay muchos bots que van apareciendo por ahí en internet, en Twitter, que les escribes, te contestan cosas. Nosotros hicimos un experimento en el que, en el último aniversario de la muerte de Cervantes, cogimos una red neuronal, la hicimos empollarse todo el Quijote, y entonces esta red es capaz de escribir textos que suenan como el Quijote. Y no sé si leen la primera frase, se la voy a leer yo desde aquí. Dice, voy a poner así en plan digno: en un lugar de la Mancha está en su amada, y había de hacer regidor de tu amo, que desde aquí está por el suelo. Bueno, lo hemos intentado. Pero el estilo está ahí. El estilo está ahí, el estilo lo capta, y si nuestros lingüistas lo estuvieron mirando y dijeron, esto es cervantino total. Bueno, podéis buscar en Eurocervantes y podéis leer el texto completo y es una cosa interesante. Esto, aparte de hacer quijotadas con ello, se puede utilizar también para mejorar aplicaciones que ya existían utilizando estas aproximaciones, como clasificar documentos, buscar documentos que son similares a uno dado, detectar rasgos de un autor en función de cómo escribe. Y igual que lo hacemos con palabras, pues podemos hacerlo con otros objetos, por ejemplo con imágenes. Una imagen al final es algo que nosotros con nuestro cerebro percibimos a través del córtex visual, y esto aquí, pues los médicos y biólogos me perdonarán por esta simplificación del córtex visual. Luego me podrían dar una lección ustedes sobre cómo se explica esto, pero yo lo que diré aquí simplemente es que básicamente la retina capta una serie de señales lumínicas y de color, y el córtex visual en una primera capa tiene una serie de neuronas que detectan estructuras muy simples, bordes, cambios de luz en la imagen, pero esta información luego se reprocesa en una capa posterior que en base a la anterior puede detectar figuras geométricas sencillas, y así hay varias capas cada vez más profundas, y parece ser que en la capa más profunda hay neuronas muy especializadas en detectar cosas muy concretas. Neuronas que se activan cuando vemos un coche, cuando vemos un gato, cuando vemos una raza concreta de gato, cuando vemos mi gato concreto que tengo en casa. Esto se puede imitar ya con redes neuronales artificiales. Entonces podemos hacer redes que desarrollen neuronas que reconozcan caras, que reconozcan coches, elefantes, sillas. Podemos hacer redes que reconozcan atributos particulares de un objeto que aparece en la imagen. Por ejemplo, qué expresiones o qué emociones se están mostrando en la cara de una persona en una foto. O esta otra aplicación que es estupenda para los descansos del café, en la que le haces una foto a alguien y el algoritmo os dice qué edad tiene. Y hay gente que se lo toma muy mal, pero esto es parte de la gracia del asunto. Se puede incluso llegar a un nivel tan abstracto como extraer el estilo pictórico de un autor. Entonces podemos hacer de nuevo una operación suma con nuestra calculadora, que es súmame el estilo de Van Gogh a esta foto. Y entonces nos genera automáticamente algo como esto. Esto nosotros también lo hemos estado practicando un poquito. Hemos generado la Sagrada Familia a este estilo así cubista. Esta foto del Alcázar, pues le hemos aplicado la ola y tenemos aquí un desastre natural que, bueno, yo espero que no pase próximamente. También lo podemos hacer con personas y, por ejemplo, este es el cuadro de Su Majestad pintado por Van Gogh, no está mal. O como contraste podemos ver a Pablo Iglesias pintado por Frida Kahlo. Bueno, estoy hablando de imágenes, pero esto también se puede hacer igualmente con vídeos. ¿Qué es un vídeo al final? Un vídeo es una secuencia de imágenes ordenadas en el tiempo. La red neuronal que os he contado antes de los cuadros se inventó hace un año. Esta tiene aproximadamente 3 semanas, quiero recordar, que se publicó el artículo por estos autores, pero básicamente es la misma idea, aplicar este concepto de extracción de estilo y moverlo a través de los distintos frames que tiene un vídeo.
Bueno, pues esto nos da una idea de que estas redes ya están cogiendo una información a un nivel bastante alto de lo que representa esta imagen. No nos movemos a nivel de píxeles, nos movemos a un nivel mucho más abstracto. De hecho, podemos hacer más operaciones de sumas y restas muy curiosas. Podemos coger, por ejemplo, y restar ventanas de una foto a otra. ¿Veis estas dos filas que tenéis aquí de imágenes? Son la misma imagen de un cuarto en la que se ha aplicado un filtro de resta de ventanas. Yo creo que el más llamativo es este de aquí, que hay una especie de armario que tiene unos ventanales y al aplicar la resta se convierte en una especie de puerta cerrada. O, por ejemplo, con caras, puedo decir hombre con gafas menos hombre sin gafas más mujer sin gafas, igual me genera una imagen de una mujer con gafas. Y lo más curioso de este estudio es que todas estas fotos que aparecen aquí no existen, son fotos artificiales. La red neuronal ha aprendido, a base de un montón de catálogos de, pues supongo que de IKEA y similares, qué pinta tiene un dormitorio y es capaz de generar nuevos dormitorios con atributos de este estilo, de pole con ventanas, pole sin ventanas. Las fotos, si las ven ustedes de cerca, verán que no son tan convincentes como desde lejos, tiene un pequeño truco la magia esta, pero se empiezan a hacer cosas en esta línea. Y cuando llegamos a este punto, en el que ya todos son números, podemos llegar incluso a mezclar estos vectores de números de distintas fuentes. Entonces podemos hacer cosas como coger una imagen, convertirla a números y luego convertirla a otra representación más humana, por ejemplo texto. Entonces se están haciendo ya muchos avances, sobre todo por parte de la Universidad de Stanford, en generar texto que describa automáticamente qué aparece en una fotografía. Pues, por ejemplo, en la imagen que tienen arriba a la izquierda, la red neuronal está generando una descripción que dice un hombre con una camiseta negra está tocando una guitarra. Pues no está mal, ¿no? No funciona siempre igual de bien porque, por ejemplo, en este que aparece aquí en medio, dice dos niñas pequeñas están jugando con Lego. Bueno, yo diría que esta es la madre, pero bueno, va poquito a poco haciendo sus pinitos. Y va un paso más allá, y es que cuando se genera esta descripción textual, la red es capaz de detectar que para cada palabra que genera tiene un objeto y una parte de la imagen que está relacionada. Por ejemplo, en esta foto del medio está diciendo que hay una chica con un vestido blanco y una raqueta de tenis y me está señalando que la chica está aquí, el vestido es esto, la raqueta es esta de aquí. O sea, ya no es solo que estoy detectando objetos en imágenes, sino que estoy entendiendo un poco qué significan para traducirlo a otro lenguaje, estoy detectando relaciones entre ellos, dónde están exactamente. O sea, ya tenemos una capacidad de procesamiento de este tipo de cosas que antes eran inherentemente humanas, digamos, bastante avanzado. Y aquí ya empezar en el plano polémico, que es que lo hacemos con imágenes, con texto, con personas lo podemos hacer también. Aquí yo, pues un día hablando con alguien de recursos humanos, me decía, las personas no son un número. Y yo tuve que decir, es verdad. Lo que voy a decir hoy es que no son un número, son muchos números, ¿vale? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Estamos reduciendo una persona a muchos números? Bueno, no intento ser despectivo aquí, pero sí podemos reducir algunas componentes de esa persona. Y por ejemplo, pues una de las aplicaciones que más éxito tiene en nuestro instituto es el sistema de detección de fraude que tenemos, en el que esencialmente convertimos todo el comportamiento que tiene una persona en un vector de números muy grande, y en ese vector se representan cosas como qué compra esa persona, cómo usa su tarjeta, cómo interacciona con el banco, de forma que cuando detectamos una desviación sobre esos comportamientos, somos capaces de decir, aquí hay algo raro, o esto parece un fraude, o te han robado la tarjeta. Se puede hacer lo mismo en el campo de recursos humanos, y aquí Manuel ya se me ha adelantado, ha contado lo que hemos estado haciendo con ellos, pero básicamente es la misma idea, coger toda la información que tenemos en un proceso de selección de una persona, su currículum, las entrevistas que se le hayan podido realizar previas, las pruebas psicométricas que haya podido pasar y generar unas recomendaciones o predecir si el perfil de esta persona se parece a lo que esperaríamos para el puesto que estamos ofreciendo o no. Podemos ir a un nivel más allá. Igual que he comentado antes, que podemos coger grupos de palabras y convertirlas a un vector de números, podemos coger grupos de personas, estudiar cómo se comportan entre sí y de esto generar vectores con los que podemos trabajar. Este grafo que ven aquí a la derecha es el grafo de conversación en Twitter sobre los distintos partidos en el día de las últimas elecciones, y aquí ya vemos cosas interesantes. Por ejemplo, que claramente aparecen unos grupos que se identifican con los partidos, de la gente que está, digamos, en consenso sobre esta conversación, pero luego incluso las relaciones entre grupos yo creo que son bastante reveladoras. Por ejemplo, Ciudadanos tiene muchas ligazones con UPyD, lo cual, si se lee los programas, pues debería cuadrarle bastante,
También vemos que por esta zona pues aparecen PP, Vox, Ciudadanos, UPyD, más juntos que los partidos más de izquierdas. Bueno, se revelan ciertas realidades sobre cómo se estructuran los partidos y la sociedad en base a esta conversación. Resumen de todo esto, de todos estos ejemplos que he venido contando. Las grandes líneas que hay que sacar de aquí son principalmente que cada vez más son las fuentes de datos con las que podemos trabajar. Ya no es suficiente con utilizar los datos internos propios del negocio, podemos traer información de fuera. No tenemos por qué restringirnos solo a las bases de datos tradicionales, los datamat o CRM. Podemos incorporar información que antes era difícil trabajar, como textos, lo que antes se ha llamado siempre información no estructurada, pero cada día es más real que esto se puede trabajar, textos, imágenes, vídeo. Cada vez las soluciones que se van a demandar en el mundo del Big Data van a ir más allá, no solo ya pintar dashboards o generar KPIs, sino dar predicciones o dar recomendaciones, prescripciones que estén relacionadas directamente con el negocio, que me digan qué tengo que hacer para que funcione. Pero sobre todo, yo lo que encuentro más impresionante de todo esto no es tanto los resultados que he ido enseñando aquí de distintos grupos de investigación del mundo, sino que todas estas técnicas son libres ahora mismo, son open source. No sé quién lo ha comentado antes, si ha sido David o Manuel, o creo que ha sido Javier, uno de los ponentes. Todas estas tecnologías de redes neuronales no son software licenciado, no son herramientas que haya que pagar, son herramientas que uno puede descargarse y usarlas. ¿Qué es lo único que necesita uno para poder realmente aplicar esto a los datos? Tener los expertos, los data scientists, estos unicornios de los que se hablaba, que existen de verdad, que tengan la capacidad y el conocimiento para aplicar estas técnicas. Así que, como resumen de todo esto, yo lo único que puedo deciros es que si estáis interesados en hacer proyectos de datos a estos niveles que estamos comentando y buscáis expertos, pues contéis con nosotros. Muchas gracias.